Mi amiga durmió con mi novio en su despedida de soltera, así que arruiné su boda contándole a su futuro esposo. Parte 1. Desde que tengo uso de razón, siempre pensé que la amistad era un vínculo sagrado, algo que debía ser protegido a toda costa. Conocí a Valeria en la escuela secundaria, y desde entonces fuimos inseparables. Compartimos risas, secretos y promesas de estar siempre ahí, la una para la otra. Siempre le decía que éramos como hermanas, que no había nada que pudiera romper nuestra relación. Pero lo que nunca imaginé es que esa promesa se pondría a prueba, de la forma más dolorosa, en un escenario que jamás había considerado. Cuando Valeria se comprometió con Tomás, me llené de alegría por ella. Tomás era un buen chico, cariñoso y divertido, y sabía cuánto significaba para Valeria. Era evidente que se complementaban perfectamente, y yo, como su mejor amiga, no podía esperar para verlas felices juntas. Empezamos a planear la despedida de soltera, un evento que debía ser memorable y lleno de amor. Aunque Valeria tenía muchas ideas, me aseguré de que su noche fuera perfecta. Quería que se sintiera amada y apoyada, como siempre había estado conmigo. La noche de la despedida fue una locura de risas, copas y bailes. Nos reunimos en un bar de moda, donde el ambiente estaba lleno de energía. Valeria estaba radiante, su sonrisa iluminaba la habitación y se veía tan feliz. La atmósfera era mágica, con amigos y familiares que celebraban su amor. Sin embargo, a pesar de la alegría que nos rodeaba, algo en mi interior me inquietaba. Mi novio, Diego, había sido invitado a la despedida para unirse a los chicos, y aunque al principio no pensé mucho en eso, la idea de que Diego y Valeria estuvieran tan cerca me daba un leve escalofrío. No quería parecer posesiva ni celosa, así que traté de quitarme esos pensamientos de la cabeza. Era su noche, y debía ser una celebración. A medida que avanzaba la noche, los tragos fueron fluyendo, y el ambiente se volvió más desenfadado. Mis amigos y yo animamos a Valeria a que se soltara y disfrutara, sin restricciones. Fue entonces cuando Valeria propuso un juego de beber que involucraba a todos. Entre risas y miradas coquetas, el juego avanzaba y las cosas comenzaron a descontrolarse. Todos estábamos en un estado de euforia y el alcohol comenzó a hacer de las suyas. La música retumbaba y las luces parpadeaban, creando una atmósfera que invitaba a la locura. Me acuerdo de ver a Diego y Valeria riéndose juntos. Sus ojos brillaban con alegría, y aunque en el fondo sabía que estaban simplemente disfrutando del momento, algo en mi corazón me decía que debía prestar atención. Sin embargo, traté de ignorar esa voz interior, convenciéndome de que no había motivos para dudar. Después de todo, eran amigos, y en última instancia, siempre había confiado en ellos. Sin embargo, un susurro en mi mente se negaba a callarse. La noche avanzó, llena de música y risas, pero a medida que la euforia crecía, mi malestar también. Cuando decidí irme, me sentía aliviada de que todo hubiera ido bien. Quería recordar esta noche como una celebración, así que cerré mis ojos a las dudas. Sin embargo, al llegar a casa, me invadió un profundo sentimiento de inquietud. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía evitar pensar en las miradas entre Valeria y Diego. Me di vueltas en la cama y traté de calmarme, diciéndome que era solo mi imaginación. Después de todo, eran amigos y, en última instancia, siempre había confiado en ellos. Sin embargo, a la mañana siguiente, un mensaje de Valeria llegó como un rayo. Necesito hablar contigo. Fue una noche increíble, pero hay algo que no puedo ocultar. Mi corazón se aceleró, y de inmediato sentí un nudo en el estómago. Lo que sea que hubiera pasado esa noche, tenía que ser grave. Mi amiga durmió con mi novio en su despedida de soltera, así que arruiné su boda contándole a su futuro esposo. Parte 2. Al encontrarnos, pude ver en su rostro que no estaba bien. La sonrisa que había llevado la noche anterior se había desvanecido, y su mirada era de angustia. Valeria me contó cómo había llegado a una situación que nunca había imaginado. La despedida de soltera se volvió más loca de lo que esperaba. En medio de risas y tragos, ella y Diego terminaron en la misma habitación. Fue un error que no debería haber pasado, y su rostro estaba lleno de arrepentimiento.
El mundo se detuvo por un instante. Todo lo que había creído sobre su amistad y la lealtad de Diego se desmoronó en 1000 pedazos. Mi mente corría a 1000 por hora, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Valeria me suplicaba que no le contara a Tomás. La desesperación en su voz me partía el corazón, pero también me sentía traicionada. ¿Cómo podía haber hecho algo así? La rabia y la decepción comenzaron a acumularse en mi pecho. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas. Valeria, ¿cómo pudiste? No solo traicionaste nuestra amistad, sino que también rompiste la confianza de Tomás. La tristeza y la ira se mezclaban en mi voz, y aunque sabía que ella estaba sufriendo, no podía dejar de pensar en la injusticia de la situación. A medida que las horas pasaban, la conversación se tornó cada vez más intensa. Valeria intentaba explicarse, pero sus palabras se sentían vacías. Su arrepentimiento era palpable, pero la herida ya estaba hecha. Sabía que no podía simplemente olvidarlo y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Su historia de arrepentimiento no era suficiente para borrar el dolor que estaba sintiendo. Mientras ella hablaba, mis pensamientos se desplazaron hacia Tomás. Lo imaginé esperando en el altar, confiando plenamente en Valeria. Ella siempre había sido la persona que me decía que la honestidad era lo más importante en cualquier relación. Entonces, ¿por qué no podía ser honesta con él? Después de mucho pensar, tomé una decisión. No podía permitir que esta traición quedara sin respuesta. Tomás merecía saber la verdad, y aunque me dolía, tenía que contárselo. Era lo correcto, tanto para él como para mí. Sin embargo, la idea de arruinar la boda de mi amiga y destruir su vida me mantenía despierta por las noches. La batalla entre mi lealtad hacia Valeria y mi deseo de proteger a Tomás se tornaba cada vez más compleja. Mientras luchaba con mi decisión, no podía dejar de recordar todos los momentos que había compartido con Valeria. Las risas, las lágrimas, los sueños que habíamos forjado juntas. Pero el peso de la traición era demasiado fuerte, y en el fondo sabía que no podía callar. La pregunta que me atormentaba era si, al hacer lo correcto, perdería a Valeria para siempre. El día de la boda se acercaba, y la presión aumentaba. Sabía que, al final, tendría que actuar. No podía quedarme callada, incluso si eso significaba perder a mi amiga. Y mientras tanto, Valeria seguía haciendo planes, aparentemente ajena al conflicto interno que me consumía. Mi corazón estaba dividido, pero una pequeña voz en mi interior me decía que la verdad siempre prevalece. Las emociones estaban a flor de piel, y el tiempo se deslizaba rápidamente, llevándome hacia una decisión inevitable. Mi amiga durmió con mi novio en su despedida de soltera, así que arruiné su boda contándole a su futuro esposo. Parte 3 y final. La semana siguiente fue una mezcla de emociones y tensión. Valeria intentó convencerme de que no le dijera a Tomás, prometiendo que se haría responsable de sus actos y que se lo diría ella misma. Pero había algo en su tono que no me convencía del todo. ¿Realmente se atrevería a hacerlo? ¿O era solo una forma de suavizar su culpa? Cuando llegó el día de la boda, el aire estaba cargado de felicidad, pero yo me sentía como un fantasma entre la multitud. La ceremonia era hermosa, y Valeria lucía radiante, pero cada vez que la veía sonreír, mi corazón se rompía un poco más. Tomás, vestido con su traje impecable, irradiaba amor y felicidad, pero en su inocencia, él no tenía idea de la tormenta que se avecinaba. Mientras la ceremonia avanzaba, me di cuenta de que no podía quedarme callada. La presión de la situación se volvió insoportable. Así que, a pesar de la confusión en mi mente, decidí que tenía que actuar. Una parte de mí deseaba detenerme, pero la verdad es que no podía ver a Tomás comenzar su vida con una mentira. Justo cuando la ceremonia se acercaba al clímax, antes de que Valeria dijera, sí, acepto, decidí que era el momento de hablar. Me acerqué a Tomás, quien sonreía con tanta confianza y amor, y le dije, Tomás, hay algo que debes saber. En ese instante, todos los ojos se volvieron hacia mí, y el murmullo de la multitud se apagó.
Sentí que el aire se volvía denso mientras me preparaba para soltar la verdad. La expresión de Valeria cambió de alegría a horror en un segundo, mientras que Tomás fruncía el ceño, intentando comprender lo que estaba sucediendo. Lo siento, pero no puedo permitir que te cases sin saber la verdad sobre Valeria. Mis palabras salieron con dificultad, pero necesitaba ser firme. Tomás me miró confundido, y las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Valeria. La tensión era palpable, y el momento parecía congelarse en el tiempo. Mientras me dirigía a Tomás, noté cómo la incredulidad se apoderaba de su rostro. ¿De qué hablas? Su voz temblaba, y en su mirada había una mezcla de confusión y angustia. Valeria no te ha dicho todo lo que sucedió en la despedida de soltera. En ese instante, mi corazón se detuvo. A pesar de la traición, sentí un profundo dolor por lo que estaba a punto de hacer. La verdad era un arma de doble filo. ¿Podía ser capaz de desatar el caos en el día más importante de la vida de Tomás y Valeria? Sin embargo, sabía que era mi deber. La boda quedó suspendida en un silencio tenso, mientras Valeria y Tomás se miraban fijamente. La multitud esperaba ansiosamente la continuación del evento, pero yo sabía que la vida de todos nosotros había cambiado para siempre. Aunque el peso de la decisión era abrumador, al final sentí que había tomado el camino correcto. La verdad, aunque dolorosa, era lo único que podía liberar a todos de las cadenas de las mentiras.